Hola, ¿qué tal a todos y a todas y bienvenidos a Proclade con Voz? Nuevamente tenemos un invitado muy especial, él es José Ángel Palomeque y nos contará un poquito sobre la situación actual que tenemos en el Bajo Atrato chocuano, especialmente en Río Sucio, Chocó. José Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Paula. En estos momentos, pues me desempeño aquí en la Administración Municipal, como en la Secretaría de Paz, Reconciliación y Convivencia, ¿no? Situación pues que obliga a uno a buscar como esas políticas públicas de paz que se vea reflejado en nuestras comunidades, nuestros líderes, con esa defensa en esos derechos humanos, ¿no? Entonces, hoy podemos decir, Paula, que el municipio de Río Sucio viene pasando por una crisis humanitaria, en el sentido de que desde el 97 que hubo el primer desplazamiento hasta el 2002, algunas familias han podido retornar al territorio, otras hoy no, están acá en el casco urbano. Muchas familias han dividido, el hombre está en la parcela, la mujer en los cascos urbanos con los niños estudiando, porque en la escuela, en las comunidades no hay docentes, no hay escuela, no hay, la institucionalidad pues ha estado un poco muy, no está bien representada hacia allá. Entonces, hoy desde el tema organizativo, lo que ha sido CABA, luchó para que las comunidades tuvieran hoy unos territorios titulados, ¿no? Desaparece la organización ACABA, hoy continúa ASCOBA, representando pues todo ese tema organizativo en el Bajo Atrato, luchando con el Ministerio de Medio Ambiente en todo el tema de la sentencia 622, que es la liberación del río, pues el tema del uso del mercurio, ya que la minería ilegal pues ha sido un fenómeno dañino para nosotros, el cual acá no tenemos esas prácticas tradicionales. Pero sí estamos hoy con todo el ánimo y ese anhelo de acompañar a las comunidades que están resistiendo, tanto comunidades negras e indígenas mestizas, que hoy están en el territorio, cosa que desde las oficinas como la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Comunitario, en compañía con la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Río Sucio, pues realizamos actividades en conjunto que permite que avancemos a la realidad de las comunidades. Pero seguimos todavía como con ese dame y no quiero como trabajar, y es un proceso, hoy gestionando ante diferentes instancias, la unidad de víctimas, programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, buscándole alternativas de que la gente pueda estar allá. Porque a raíz de septiembre del 2015 se empezó nueva ola de violencia, digámoslo, porque el FARC en su preparación de ingresar a la vida civil, llegan el Ejército de Liberación Nacional y se penetran en el río Trubandó. Pero hablemos un poquito entonces de esa situación, José Ángel. Se firman unos acuerdos que, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito porque ya la situación es distinta, pero en determinado momento se firman y dice, listo, empezamos a crear paz, a vivir la paz. ¿Sí se vivió realmente la paz allí en Río Sucio? Paula, en el municipio de Río Sucio y prácticamente en el Darién chocuano no se ha visto la paz. Hubo una calma a la FARC entregar sus armas y convertirse hoy en unos GTCR, el cual el municipio de Río Sucio y Carmen de Darién gozan de tener este espacio territorial de capacitación y reincorporación, pero el gobierno no garantizó los espacios que dejaba la FARC cubriéndola con la fuerza pública, entonces automáticamente penetró el Ejército de Liberación Nacional y lo que hoy llamamos el GAO o los paramilitares. Y han habido algunos combates entre ellos, causando esto a las comunidades un hacinamiento, porque a los alrededores de las comunidades en su momento se sembraron minas por algunos de los dos actores, especialmente más se dice del ELN, sembrando minas alrededor de las comunidades. Esto llevó a que las familias no podían bajar casi que ni al río, no había confianza para bajar al río a subir el agua. Daba lástima ver cómo desde la casa a 20, 30 metros las matas de maíz, el arroz, pudriéndose, porque no había esa confianza de entrar allá, porque estos actores, en busca de tomarse este poder territorial, porque es que la zona del Bajo Atrato, especialmente el municipio de Río Sucio,
es muy interesante para los actores porque se comunica con el Océano Pacífico y tanto el corredor hacia el Darién panameño. Entonces, esto permite que sea un corredor de tráfico de armamentos, drogas, todo lo que uno quiera por aquí es libre de pasarse, ¿no? Entonces, el motivo de que estas comunidades confinadas allá en sus diferentes comunidades, especialmente más las indígenas, que son las que les ha tocado más resistir, nos ha tocado buscar ayudas humanitarias a través de las unidades, de otros programas, desde la parroquia, desde la pastoral, llevarles alimentos para que la gente pueda sostener en el tiempo. Entonces, eso ha sido muy difícil. En agosto 24, 2017, me tocó llevar una ataúd a la comunidad indígena de Huindur en la muerte de Ana María Mepaquito, enfrentamiento que hubo entre paramilitares y Ejército de Liberación Nacional. Esta mujer se encontraba en quehaceres en su casa y allá fue la bala y pum, le cayó y le causó la muerte. Entonces, cosas así. Eso es muy recurrente ya. Eso es muy recurrente. Imagínate que en 2017 fue la fiscalía, después que habían enterrado el cuerpo de Ana María Mepaquito, lo desenterraron y prácticamente ahorita entre abril y mayo se vino dando nuevamente la final sepultura, porque el cuerpo lo llevaron a Bogotá, medicina legal, lo pasaban a un lado al otro y llegó a Chicoroí y lo tenían ahí, ya ese cuerpo estaba cogiendo hongos y hubo que ponernos detrás de la Cruz Roja, de la Defensoría, para que llevara satisfacción ese cuerpo. Entonces, ¿qué tan seguro es, José Ángel, que una familia, por ejemplo, en la parte rural de Río Sucio forme, por ejemplo, una familia en paz? Te digo que hoy los consejos comunitarios y los resguardos indígenas, que son los dueños del territorio y que tienen como estrategia organizativa lo que es la justicia propia, ¿no? Los indígenas utilizan el cepo para castigar sus integrantes cuando se cometen errores y los consejos comunitarios hablan de temas de reglamentos internos. Pero hoy, estas dos formas de estructuras de justicia comunitaria son violadas por la presencia de los actores ilegales. Y algunos miembros de la comunidad no cumplen con las normas. Entonces, hoy no tenemos, desde las comunidades que estamos allá en territorio, no hay una tranquilidad, no hay esa paz, no hay esa calma de decir, hombre, vamos a producir porque vamos a recoger la cosecha. La gente siembra en el campo, pero siembra con miedo y desconfianza de que no se le va a garantizar tan siquiera recoger la producción de lo que siembran. Entonces, hoy no es que haya una tranquilidad en las comunidades. Hoy tenemos comunidades que hay 40, 80, 100, 150 familias, 500, 600 personas, pero hay un problema grave, que es que hoy se está practicando algo nuevo entre el actor ilegal, que en las comunidades van dejando lo que llamamos unos puntos. Y esos puntos son una persona que encargan y dejan ahí en el sector para que esté como vigilando. Entonces no hay tranquilidad en las comunidades. Hoy no hay tranquilidad. Las personas se desplazan entonces de las comunidades, por obviamente lo que estás hablando, llegan a la zona urbana de Río Sucio. ¿Y qué se encuentran? Las personas se desplazan de los diferentes lugares. Hoy no hay tanto un desplazamiento. Hoy no hay desplazamiento. En estos momentos no hablamos, por ejemplo, de que hay un desplazamiento gota a gota. Lo que más hay es trasladar personas por problemas de amenaza, y especialmente más la comunidad indígena. Pero justamente por esa defensa del territorio, porque sí, no quieren que entren los actores armados. Que entren los actores armados. Entonces, como hay dos actores ilegales, entonces si tú estás en la comunidad y tú sales mucho al pueblo y subes tus alimentos, entonces a veces se cree que esos alimentos que tú traes para resistir 1 o 2 meses o un mes es para el actor ilegal que está. Entonces ya el otro actor te está vigilando como que tú fueras colaborador de ese otro grupo. Entonces por medio de eso se empiezan a sindicar que no, que este es colaborador, que este es de los helenos, que este es de los paramilitares. Hace 4 días, inclusive, nos tocó sacar 12 personas indígenas de
del resguardo de Jagual, entre adultos y niños. Y lo más berraco es que uno ve que estas personas indígenas tienen una costumbre, una cultura muy diferente al resto de nosotros, ¿no? Porque tú sabes que a ellos siempre les gusta vivir en sus ríos, en las partes altas, tener sus cabeceras, sus ríos para conseguir sus animales, comer la comida fresca, sus aguas y bueno. Y llegar entonces, ¿qué hace? Trasladar a una persona de su resguardo indígena a Medellín, donde la situación de vivencia es diferente. Entonces hay unos trastornos culturales que permiten que hayan fracaso. Entonces yo lo que propongo y estoy mirando es cómo con las organizaciones indígenas y algunas otras autoridades, Defensoría, Procuraduría, Personería, se puedan buscar más o menos mecanismos de que estas familias indígenas no sean trasladadas desde su comunidad a una ciudad, que sean más bien trasladarlos de su comunidad a otro resguardo indígena cercano donde se les puedan garantizar sus derechos. Pero sucede también, digamos que esas personas van de la comunidad a la zona urbana y por miedo a estos actores prefieren quedarse allí y no volver a sus comunidades. Claro, prefieren pasar trabajo que sea en la ciudad y no bajar a las comunidades porque está la presencia latente del actor. Y siempre y cuando diga presencia no hay garantías de retorno. Y eso será también causante como de la pérdida de las costumbres, del territorio, de esa espiritualidad afro, de esas tradiciones indígenas. Claro, se pierden todos esos derechos porque tú no puedes hacer las prácticas tradicionales. No puedes utilizar las plantas medicinales para hacer tus curaciones. No puedes tener ese espacio espiritual donde la comunidad va a hacer sus rezos, se dedica, pide a Dios por el cambio. Entonces, eso es una transformación que existe, Paula, complicada, porque todos los derechos ahí son violados, nuestros derechos ahí son violados, y hasta que estos actores abandonen nuestras comunidades, no pasa nada, porque da lástima estar sacando personas 4, 8, 10, 12. Lo máximo que hemos sacado en estos meses últimos son 16 personas, entre adultos mayores. La muerte de algunos líderes en la presencia del casco urbano de Río Sucio, en las comunidades. ¿Y cómo el Estado dice reparar eso? Porque es que esa es la otra cuestión. Digamos que si hay unas víctimas, muchas víctimas, dicen que están en reparación también, pero si está pasando, no está pasando, ¿cómo es la situación de las víctimas allí? Hoy hay que trabajarle duro al tema de la reparación colectiva, hacer esa exigencia de que a las comunidades se les pueda hacer la reparación colectiva y esa reparación individual por los daños causados. Que en otras no es más que darle sino un paño de agua tibia a esas familias, porque los daños que ya han habido, 20 millones o la cifra que sea, no reemplazan la pérdida de un familiar, no reemplazan la pérdida de lo que tú produciste en 50, en 30, en 40 años. O sea, no representa lo que hoy el gobierno da en el tema de reparación a las víctimas, no es lo suficiente para aquellas personas lo que se perdió. Es más lo que se perdió que lo que hoy recibimos. Entonces, hoy nos toca seguir haciendo exigencias al Estado y que desde el Senado se puedan verdaderamente sacar algunas leyes de que mejoren más la situación al desplazado. Porque hoy tú dices un desplazado y dice quiero retornar, lo primero que le preguntan es si hay garantía. Y si no hay garantías de seguridad, que el ejército diga que no dice garantías de seguridad, hasta ahí llegó. Entonces le dan 3 meses de alimentación y después que pasaron esos 3 meses de alimentación ya un indigente más en la calle. Porque ya no hay quien más le dé alimento. Entonces la persona no consigue trabajo y los hijos llorando. Se podría decir que en el Bajo Atrato, pues específicamente allí en Río Sucio, el conflicto se ha ido transformando, porque ya sabemos que no ha acabado, nunca acabó. Entonces, ¿cómo podemos ver ese conflicto allí? ¿Se transforma? ¿Es por momentos? ¿Cómo lo podemos ver? La situación del Bajo Atrato es una dinámica que hoy se agudiza, mañana está en calma, pasado mañana tiende a agudizarse, se queda quieta
pero hay una situación compleja que uno ve que es muy complicada. Dentro de los acuerdos de La Habana se quedó el tema de sustitución de los cultivos ilícitos. Pero la presencia de estos cultivos ilícitos hoy permiten también que los actores estén en territorio, ¿no? Y siempre y cuando el actor esté en terreno, no va a haber tranquilidad. No va a haber, entonces... Entonces, ¿cuál es la esperanza? La esperanza hoy que tienen las comunidades es de retornar en medio del conflicto que existe y con unos acompañamientos nacionales e internacionales que garanticen los derechos humanos. Porque como te digo, no hay garantía por la presencia de los actores. Entonces hay que buscar mecanismos y estrategias. Dentro de eso tiene que haber una comisión humanitaria de diálogo que se encargue de hacer esos acercamientos con los actores y pedirles el respeto y exigirles esos derechos a las comunidades para que estas familias puedan estar tranquilas y retornar, porque de lo contrario, esperar que haya una tranquilidad, que hayan unos principios de no presencia de los grupos ilegales es muy complicado en nuestra zona. ¿Cuáles serían entonces, digamos, esas 3 prioridades que necesitamos ahora, unas 3 prioridades del territorio? Dentro de esas 3 prioridades que miro, la una es el tema organizativo, el tema político, el tema de fortalecimiento, pues que tienen que los consejos comunitarios, resguardos indígenas, formarse en diferentes temas, en temas de derechos humanos, en temas de reglamentaciones, en temas de aplicabilidad de la ley y la justicia que ellos tienen, para poder estar en el territorio. Un segundo componente tiene que ver con mejoramiento de todo el tema de infraestructura productiva, ¿no? Que les permita a las familias que ingresen al campo tener unos buenos proyectos productivos para que no tengan nada que ver con esas cocas. O sea, que cambien a unos proyectos lícitos donde puedan tranquilamente sacar sus productos al mercado y ser comercializados. Teniendo en cuenta ese tema de fortalecimiento, el tema productivo, es importante que entre negros e indígenas que hoy residen en el territorio, poder tener esa visión de cómo resistir entre los dos grupos el territorio. Estos dos grupos, tanto negros e indígenas, han querido formar una estructura que llaman la uno la Guardia Indígena y la otra la Guardia Cimarrona. En un sentido puede ser complicado, porque tener los negros de entrar a formar parte de una guardia cimarrona, es unos negros que van a estar dentro de la comunidad, diga usted con un bolillo o no sé qué armas vayan a tener para defenderse de la presencia de los actores ilegales, ¿no? Entonces ahí puede ser un poco complicado cómo enfrentarse esos líderes a un grupo armado, porque uno ve hoy la realidad, por ejemplo en el Cauca, que la Guardia Indígena del Cauca es una guardia fuerte y firme, y ha visto uno que han habido muertos en enfrentar esos grupos ilegales, ¿no? Entonces había que trabajarle como a esos 3 temas. En el tema organizativo, pues cómo los consejos comunitarios y los resguardos indígenas asumen esa responsabilidad política desde los reglamentos internos, desde las guardias indígenas, que esos son un poco más respetuosos a ellas por el miedo al cepo, porque ellos los meten un castigo más severo, ¿no? Pues entonces, ¿cómo fortalezcamos eso? El tema de proyectos productivos, que tiene que ver toda la infraestructura terrestre o acuático en buenos estados para que puedan salir esos proyectos, esos productos al comercio. Y el tema de defensa del territorio, rescatarlo desde manos de los empresarios y que puedan volver a las comunidades y que estos actores pues respeten la presencia y la permanencia en el territorio de las comunidades, porque uno se pone a analizar y dice uno, carajo, bueno, el ELN el 14 de septiembre cumplió 39 años de existencia, pero el ELN uno en comparación a la FARC traía una política, o tienen una política diferente. Uno siempre ve que el ELN tiene una política siempre de ataque más como al empresario, ¿no? Ataque a la burguesía. Hoy uno mira el paramilitarismo, que está dividido en varios nombres. Algunos hoy prácticamente casi todos están al servicio del narcotráfico.
Porque es que no hay una política de decir que vamos a defender el derecho a la tierra para que el negro vuelva. No, estamos viendo que están al servicio del narcotráfico. Y ese narcotráfico es importante que hablemos de él porque, bueno, los actores están allí en parte también por eso, por lo que decías geográficamente, para ellos es un puente que no pueden desperdiciar, pero la gente ahora está, la gente de las comunidades están viendo que eso realmente está dando dinero, incluso más que cultivar digamos, qué sé yo, plátano, arroz, claro. En fin. O sea, esa situación es compleja. Que lo complejo eso es entre lo productivo y legal. Con lo ilegal es eso. Porque hoy un kilo de base o de coca, como lo dicen, puede estar casi en 3 millones de pesos. Y eso tú lo llevas en un bolso. Llevas 3 millones de pesos en un bolso. Pero sembras en maíz, para coger esa cantidad de 3 millones de pesos, hoy tenés que coger 30 cargas de maíz, y cada carga de maíz son 110 kilos. Entonces, si multiplicamos 110 kilos por 30, estaríamos hablando como de 3.300 kilos, o sea, 3 toneladas prácticamente, que te daría los 3 millones de pesos. Entonces, hay una diferencia grandísima entre tú producir 3 toneladas de maíz para coger 3 millones de pesos, cuando acá cada 2 meses estás cogiendo 3 millones de pesos en una libra. Entonces, mucha gente hoy prefiere seguir sembrando lo ilícito, pero entre los acuerdos se quedó el programa de sustitución de cultivo en reemplazo de proyectos productivos, todo el marco de lo que es el PENIS. Pero el PENIS, como los otros acuerdos que tienen, no se ha hecho esa implementación en el territorio. Entonces, hoy, por ejemplo, en mi comunidad podían haber, por ejemplo, 10, 20 hectáreas. Cuando el PENIS, pero como no se ha podido aplicar desde el gobierno, hoy puede haber la tercera parte, más de lo que había en el momento desde que se empezó a la socialización, de que era bueno la sustitución por los proyectos productivos, la gente, todo el mundo está de acuerdo, pero al ver las mismas patanerías desde el gobierno, que no se está dando cumplimiento a eso, entonces la gente va avanzando en ampliar sus proyectos productivos, y para ellos creen que los proyectos productivos son eso, sembrar coca. Y ahora menos que las FARC han dicho pues que definitivamente vuelven. Ahora ese es otro problema porque la incidencia, pues bueno, es una incidencia que el gobierno de todas formas tiene que controlarla, pero sí el gobierno debe cumplir, hacer la implementación de todo lo que está en los acuerdos, porque eso permitió que casi más de 11.000 personas dejaran los fusiles. Y hay casi cerca de ese número hoy todavía en los diferentes espacios territoriales de reincorporación. Así que hay que buscar los mecanismos de cómo el gobierno lleva a que esto sea feliz término, los que están en los acuerdos, ¿no? ¿Cómo es el tema de la salud allí en Río Sucio? ¿Hay un centro de salud, hay un hospital? El tema del municipio de Río Sucio en salud es complejo. Hoy Río Sucio tiene aproximadamente 47.000 habitantes, porque en el DANE, el censo que arrojó el DANE arrojó 55.514 personas. Río Sucio hoy no tiene un hospital, Río Sucio hoy tiene un puesto de salud que viene prestando un servicio con 10 enfermeras auxiliares, 2 enfermeras jefe, 3 médicos, auxiliar en bacteriología, odontología y rayos X. Ese es el equipo que se viene prestando hoy desde ahí. Y si alguien, digamos, sufre un accidente o es víctima de esos conflictos armados, llegan a ese puesto, evidentemente no tienen, digamos, los instrumentos ni tampoco el personal para ayudarlo. ¿Cuánto se demoraría en trasladarse a un lugar que sí ofrezca todas las garantías? Entonces, cuando hay veces por un parto, hay que trasladar a la persona desde Río Sucio al municipio de Turbo o Apartado, o a veces hasta Chigoró, y se está demorando, cuando las cosas son rápidas, entre 2 horas y media para estar de Río Sucio a Turbo. Pero hay veces que tú llegas a Turbo con el paciente y en el hospital no te lo quieren recibir, a la enfermera. Entonces la enfermera lucha para allá, lucha para acá, paran 3, 4, 5, hasta 6 horas para recibirle a un paciente. Ya hay buen camino de que se pueda
construir ese hospital de primer nivel, un poco más a las afueras del casco urbano de Río Sucio, donde cumpla pues, con la garantía. Porque transportar a nuestros enfermos, eso lo llamamos nosotros el paseo de la muerte. De Río Sucio a Quibdó son 8 horas. Entonces, estas EPS, cuando no tienen convenio con las IPS o EPS en turbo para que les presten los auxilios a estos enfermos, entonces toca trasladarlos de Río Sucio a Quibdó, vía acuática. Y eso se da por vía diaria o nocturna. Cuando no se los asumen en Urabá, hay que llevarlos a Montería. Y la mayoría de la gente que va a Montería se muere. Entonces hoy los familiares ya tienen celo de que cuando dicen no, su familiar va para Montería, ya de una vez piensan que el hombre se va a morir o el niño, porque por lo general la mayoría de la gente que va a Montería se muere. Entonces hoy lo que no tenemos es pues ese servicio al 100%, si no lo tenemos en la cabecera, ahí dentro del casco urbano. Ahora imagínate en las 150, 160 comunidades que tiene nuestro municipio, peor. Allá simplemente hay unos promotores voluntarios en algunas comunidades que se han construido con el apoyo de la pastoral social en salud, que capacitó, conformó muchos niños, muchas niñas, y hoy tienen una clínica, como ellos lo llaman, una clínica, pero su servicio más que todo es voluntario al servicio de las comunidades. Eso es lo que más garantiza que en algunas comunidades, tanto hayan indígenas, promotores voluntarios, como negros o mestizos en algunas de las comunidades. Entonces, hoy lo que se le exige es desde la Secretaría de Salud, desde la S departamental, cómo cubrir más esto, cómo llegar más la salud a las comunidades. Entonces, dentro de este equipo, venimos mirando la posibilidad de que se pueda conformar una S, especialmente para el municipio de Río Sucio, que esta S pueda administrar directamente la salud de los riosuceños, en salida pues a esa emergencia. Porque tú llegas a la comunidad y no conseguís un puesto de salud en ninguna de esas comunidades. Bueno, José Ángel, ya como para terminar esta contextualización de Río Sucio, me gustó lo de las 3 prioridades que dijiste ahorita, que mencionaste, pero yo le agregaría otra, y es esa construcción de la paz desde las pequeñas acciones nuestras, allí desde el lugar en que estemos, ¿cierto? Una invitación a las personas a no perder la esperanza y a realizar esa construcción de paz que al fin y al cabo nos tocó a nosotros, porque el Estado en este momento no está, entonces creo que es una tarea bastante importante. ¿Qué opinas? Sí, hoy los consejos comunitarios, resguardos indígenas, tenemos que seguir construyendo esos principios de políticas públicas que nos lleven a estar más en el territorio, porque si hoy le damos la infraestructura a lo que tiene que ver con la administración, el gobierno, eso se demora. Pero por eso te decía que hoy parte de los principios organizativos es lo que nos lleva a eso allá, a construir una política diferente con sentido de pertenencia. Porque cuando cada líder, negro, indígena, mestizo, tiene sentido de pertenencia por lo que hoy está representando y está haciendo en el territorio, entonces de ahí tiene paz, tiene cultura, tiene costumbre. ¿Entendiste? Entonces hay que encajarlos y seguir garantizándole ese acompañamiento. Que a veces lo que más se necesita es ese acompañamiento, animándonos a que sigamos siendo fuertes. Porque cuando nos dejan solos, entonces ahí es donde a veces viene el otro y tiene las oportunidades y nos desbarata lo que hay. Pero a medida que nos fortalezcamos, tenemos por qué ser fuertes y empezar a tener principios de paz. Porque hoy la paz, decimos nosotros que la paz prácticamente cuando el otro se muere ya descansa en paz, ¿cierto? Pero para estar en el territorio tenemos que cumplir con lo que nos pactamos. Y la verdad es que anteriormente, años 80, las comunidades se vivían sabrosos, sin puerta para asegurar las casas, la gente dormía acostada con la puerta abierta, pasaba y que pasara, no, pero ¿quién hoy quiere dormir sin puerta? Porque hoy no sabe uno quién se lo saca. Entonces esto es muy complicado, la presencia
en nuestro bajo atrato por el tema de la inseguridad que tenemos. Bueno, José Ángel, muchísimas gracias entonces por acompañarnos acá en Proclade con Voz. Para los que no saben, nosotros realizamos este programa justamente para contextualizar sobre esos territorios, para hablar sobre esas problemáticas en donde nosotros hacemos presencia como entidad, porque Proclade está en la construcción de la paz y apoya la construcción de la paz. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes como programa Proclade, seguir visitando, seguir llegando a los rincones que todavía les falta. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión.